Apex DJ, one Apex, Apex DJ, Apex, Apex DJ, Apex, I want to Apex, Apex DJ, Apex. Bienvenidos a Molinos de Viento, ABCD Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que ya hemos tratado en otras oportunidades, pero la vigencia del consumo de marihuana, especialmente en nuestra región, es verdaderamente alarmante, preocupante, como la quieran llamar. El consumo de marihuana en nuestra región es muy complejo, sumamente tolerado, y no vamos a cargar las tintas respecto a la cuestión de los aspectos sociales, morales. Lo que vamos a tratar hoy de compartir con ustedes son objetivamente qué pasa cuando una persona fuma marihuana y también, como siempre, qué pasa cuando la persona toma mucho alcohol en poco tiempo. Empezamos con el material acerca de qué pasa cuando la persona fuma marihuana. Derivados del cannabis. Sustancia. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Origen, breve historia. La planta denominada cannabis sativa se cultiva prácticamente en todo el mundo. Se ha cultivado durante siglos tanto por la fibra del cáñamo como por sus propiedades psicoactivas y su supuesta utilidad clínica. La referencia más antigua procede de China y data del año 2737 a.C. Se recomendaba su uso para afecciones tan diversas como reumatismo, malaria, beriberi, insomnio, trastornos oculares, trastornos menstruales, etc. Su empleo también es milenario en la India, donde se usaba porque agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. Su uso se relacionó largo tiempo con las ceremonias religiosas y la meditación. En Occidente, su empleo se fue restringiendo hasta quedar prácticamente en manos de los brujos. A mediados del siglo pasado, la utilización de cannabinoides no era relevante, pues se ceñía a determinados grupos de artistas. Sin embargo, en los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en la sustancia ilegal que goza de mayor aceptación social. Forma de presentación. 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís. Concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración. Fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos. De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito,
depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas ilegales de mayor consumo en España, con tendencia al aumento. La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Situación legal. El Código Penal español no considera al cannabis como una droga que cause grave daño para la salud, pero serán penalizados todos aquellos individuos que cultiven, elaboren, trafiquen, promuevan, favorezcan o faciliten su consumo. También será penada la conducción de un vehículo bajo los efectos del cannabis. El consumo en lugares públicos no es considerado un delito penalizado, pero sí una infracción sujeta a una sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. Particularidades. Son frecuentes las campañas que solicitan su legalización y reivindican la liberalización de este producto. Su cultivo actual en interiores ha favorecido el aumento de la concentración del principio activo. Su uso terapéutico está en experimentación. Algunos profesionales están a favor de la utilización del cannabis para dolencias determinadas. Mejora el apetito, disminuye los vómitos, especialmente en enfermos en fase terminal. CD, prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, ustedes han visto un material español, como queda claro en ese país, europeo, con muchos años de experiencia. No está criminalizado, pero sí el hecho de que las personas puedan tener una multa, una sanción administrativa. Es un tema muy interesante tomar como referencia cómo se maneja esto en otros países. Especialmente la falta de criminalización ayuda a que las personas puedan acercarse al sistema de salud, pero de todos modos queda claro que es un problema bastante importante a tener en cuenta, especialmente lo que nos importa, especialmente en edades de adolescentes y jóvenes. Ahora vamos a continuar viendo otro material que es sumamente explícito respecto al impacto en el cerebro.
el hombre ha utilizado sustancias las cuales alteran su estado de conciencia, desde cafeína, tabaco, alcohol hasta drogas más extremas. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente la marihuana en tu cerebro? Tus neuronas son las células que procesan la información de tu cerebro y lo hacen a través de químicos denominados neurotransmisores, que son liberados desde el axón de una neurona a las dendritas de otra. Por más que suene así de simple, el proceso es muy complejo e interfieren miles e incluso millones de neuronas. ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando consumís marihuana? A diferencia del alcohol, el cual es una sustancia que contiene moléculas muy diferentes a las producidas por nuestro cuerpo, el cannabis, o marihuana, contiene moléculas similares a las producidas por nuestro cerebro. Estas moléculas son los cannabinoides y estos circulan por nuestro cuerpo en flujos muy inferiores a los que se pueden ver en alguien que acaba de consumir marihuana. Dentro de estos cannabinoides se encuentra el delta-9 tetrahidrocannabinol, o más conocido como THC, el cual es muy parecido a un neurotransmisor, que recordamos que es producido por nuestro cuerpo, llamado anandamida. Estos cannabinoides son neurotransmisores específicos liberados por neuronas, las cuales fueron estimuladas y activadas. Lo que normalmente ocurre es que una neurona activada se vuelve temporalmente incapaz de responder ante un nuevo estímulo, para impedir que se activen con mucha frecuencia. Esto le permite a nuestro cerebro actuar de forma controlada y calmada. Este fenómeno se conoce como periodo refractario. La acción de los cannabinoides es justamente bloquear este periodo refractario en algunas regiones de nuestro cerebro, generando que la percepción, los pensamientos e incluso el hambre se incrementen. Esto significa que una vez que empezás con un hilo de pensamiento, este se vuelve cada vez más intenso y profundo debido a que no hay un bloqueo por parte del periodo refractario. Con lo cual, la persona queda, entre comillas, atrapada en una idea particular, ya que las neuronas siguen activándose. Esto puede ocurrir hasta que una nueva idea o pensamiento tome lugar reemplazando a la otra, y este ciclo de neurotransmisión se repite. Estos cannabinoides también afectan los niveles de dopamina y norepinefrina en el cerebro, lo que lleva a una sensación de euforia, relajación o control del dolor. También encontramos receptores cannabinoides en regiones del cerebro que controlan la memoria a corto plazo, coordinación y otras funciones cognitivas. Las drogas se han utilizado desde la antigüedad para diferentes usos. Actualmente la mayoría son llamadas medicamentos y los usamos cuando estamos enfermos, pero existen otras drogas que consumimos solo porque nos gusta la forma en que nos hacen sentir, como por ejemplo el café en la mañana. Pero te has preguntado, ¿qué pasa en tu cerebro cuando estás drogado? Para responder esta pregunta, primero debemos saber cómo se comunican nuestras neuronas. Como ya expliqué en otro video, las neuronas envían señales eléctricas para comunicarse, pero estas señales eléctricas no pasan directamente de una neurona a la otra, ya que en cada sinapsis existe un sistema que controla la comunicación, mediante agentes químicos denominados neurotransmisores. Cuando un impulso llega al axón, este libera un neurotransmisor, el cual se pegará en la dendrita de la otra neurona, y dependiendo del tipo de neurotransmisor, esta será excitada o inhibida. Existen muchos tipos de neurotransmisores, algunos se encuentran en puntos específicos del sistema nervioso, mientras que otros se encuentran en todos lados, como por ejemplo el glutamato, que es el principal excitador, o el GABA, el principal inhibidor. Entonces, dependiendo de la combinación de diferentes neurotransmisores en la sinapsis, un impulso será transmitido o inhibido. Cuando consumes alcohol, se reduce el glutamato, ocasionando una menor excitación de las neuronas, lo que nos hace sentir menos y que pensemos más despacio. Además de que se facilita la liberación de GABA, bloqueando la información entrante y haciendo que pienses más claramente, aunque en este caso sobre muy poco, y que repitas lo mismo una y otra vez. En el caso de la marihuana, esta bloquea un neurotransmisor encargado de evitar que una neurona se vuelva a activar inmediatamente después de haber enviado una señal, para permitir atender diferentes estímulos, algo así como un semáforo. Esto ocasiona que cuando la fumas y algo llama tu atención, tus neuronas se activarán, pero no podrán parar, haciendo que quedes atrapado en una idea que seguirá y seguirá hasta que otra cosa llame tu atención.
Finalmente, la cocaína tiene un efecto singular, ya que libera dopamina, un neurotransmisor muy asociado con la motivación y el placer. Cuando la dopamina se libera de forma natural, esta nos genera una sensación de bienestar. Pero la cocaína, además de facilitar su liberación, evita la reabsorción del excedente, haciendo que te sientas eufórico y realmente bien mientras estés drogado. Pero al pasar el efecto, los niveles de dopamina bajan en todo el cerebro, por el exceso de consumo, lo que resultará en un estado anímico contrario, como la depresión, la irritabilidad, además de que vas a tener un malestar general, lo cual es la principal causa de la adicción, ya que al llegar a este punto, el usuario necesita una nueva dosis para volverse a sentir bien. Y tomando en cuenta que nuestro sistema no puede producir tanta dopamina, las dosis tendrán que ser cada vez mayores para alcanzar el mismo nivel de satisfacción, lo que inevitablemente dañará tu salud, tanto física como mental. Así que si quieres algo que active tu cerebro sin dañar tu salud, pasa por mi canal, comparte este video y dale like. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Ustedes acaban de ver contundentemente, de una manera muy clara, cómo nuestros colegas en España definen la problemática y también profundizan el conocimiento. Ahora vamos a ver un material sobre el tema del alcohol en la previa. ¿Por qué tomas?
instalan todo arriba y tomamos todos en las previas y bueno, es una costumbre. Porque nos gusta el alcohol. Y porque desinhibe el alcohol. Un estudio del Instituto Flenny comprobó que el consumo excesivo de alcohol en la reunión previa a ir al boliche consume neuronas cada vez más jóvenes. Y tomé lo suficiente como para estar así como estoy. ¿Qué te gusta tomar? En general me gusta lo que típico a los jóvenes, que es cerveza, fernet, y por ahí cuando descarrilo, sí, por ahí algún whisky, si es necesario. ¿Cómo te va en el estudio? No, la verdad que mal porque estoy dispersado con este tema. Esta copa de cerveza tiene unos 5 gramos de alcohol, el hígado tarda una media hora en metabolizarlo. Los cerebros de los adolescentes que están participando en la previa están en formación, por lo menos hasta los 21 años. La situación es tan preocupante que los padres están pidiendo ayuda a los científicos. En el Instituto Flenny ofrecen charlas para esos padres muy preocupados para saber cómo son los daños irreversibles que provoca el alcohol en el cerebro. ¿Por qué preocupación los trajo esta reunión? Y justamente el alcohol y los adolescentes, tenemos adolescentes en casa o sea, conocemos el comportamiento absolutamente, pero por ahí las consecuencias a nivel cerebral y madurativo no las sabíamos tan claramente. Un cerebro de un adolescente es absolutamente vulnerable a un tóxico como es el alcohol. Y hay distintas áreas del cerebro más vulnerables que otras. Ejemplo, la memoria, ejemplo, el comportamiento, los trastornos cognitivos. El alcohol, adolescencia, cerebro. La organización Proyectos Educativos encuestó a 1.676 adolescentes, edad promedio 15 años. El 47% estuvo borracho el último mes. En la población de 17 años, el 70% padeció borrachera. El enorme problema es la frecuencia de esas borracheras. El doctor Guido Bergman participó del estudio. Una borrachera aislada no genera tanto daño, pero las borracheras sucesivas durante todos los fines de semana, hay estudios de chicos que empezaron a tomar antes de los 16 años, con borracheras frecuentes, que deterioran parte del cerebro que a futuro van a tener problemas en el rendimiento intelectual en lo que tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria. El alcohol se consigue fácil, no importa la edad. ¿Pusiste el buscador? Delivery de alcohol. La hora es 11:25. ¿Vas a llamar? Sí. Hola. Sí, hola, te escucho. Para hacerte un pedido. Quiero 6 cervezas. ¿Algo más? No, nada más. ¿Cuánto tarda más o menos? Sería, ¿con cuánto me abonás? Con 100. Según datos del Instituto de Neurología Flenny, en la Argentina por habitante en 1960 se consumían 9 litros de cerveza por persona, pero este número creció dramáticamente hacia 2003. Hasta llegar en 2003 a 36 litros de cerveza por habitante. Una cifra clara, 9 litros en 1960, 36 litros por persona en 2003. El cerebro femenino es más vulnerable al ataque del alcohol. ¿Crees que estás teniendo una adicción? No. ¿Tenés miedo? No, tampoco. Si te dijera que produce daños irreversibles al cerebro. Sí, ahí sí. Doctor, son casi las 2:30 de la madrugada. ¿Cómo sigue esto? Y habitualmente esto sigue en el boliche. De acá, los chicos salen a la calle, se toman un remiso en taxi y lamentablemente algunos manejan. Bueno, doctor, un consultorio muy distinto para usted. La verdad que sí, algo que nunca hice. ¿Hicieron previa, chico, antes de venir acá? Sí, hicimos previa, sí. Whisky, vodka, todo lo que se puede, ron. Te pone alegre. Cuando te empezás a marear. María, ahí está. Obvio nos hace mal igual. ¿Saben qué le pasa al cerebro con el alcohol? Si las neuronas, si bien, ¿qué Van pasa? desapareciendo, se van como muriendo, una cosa así, ¿no? La previa es un problema para todos, incluso para los dueños de los boliches. Horacio Lamónica es empresario del sector.
Bueno, la previa para nosotros sí es un problema porque no permite que las personas cuando hacen la previa no vienen al lugar, ¿no? Donde se tienen que divertir. 3:30 de la madrugada. Afuera espera todavía una multitud. Lo que sobró de la previa se descarta antes de entrar. Acá hay una botella que está tirada. ¿Qué es esto, chicos? Y acá la gente antes de entrar al boliche deja acá el jugo con vodka. Acá podemos oler. Tiene gusto a vodka. Lo deja porque ya no quieren tomar más. Tratamos de que nadie esté mal. Muy bien, ustedes acaban de ver lo que todos los viernes y quizás otros días de la semana en Buenos Aires, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días prácticamente hay algún encuentro, previas, mucho alcohol y realmente muchos dejan sus neuronas en el camino.